va a ser no solo explicado, sino que lleva de una manera más dulce, de una manera más sencilla, obviamente por nuestro conferencista invitado de hoy, la tarde de hoy, que es un gran amigo mío, además de ello un gran maestro ha sido en este proceso para muchas personas. Hablo obviamente del empresario, escritor, conferencista vallecaucano Willy Caicedo, ¿no? Quien con su don, digamos, de servicio, su capacidad de enseñar a otros y su amor por la coherencia, viene a mostrarnos de cómo se puede ganar bien, ¿no? Y viene a hablarnos sobre el conflicto de ganar. Entonces, no siendo más, demos la bienvenida a Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Damos gracias en esta tarde, de hecho, a Andrés Felipe Rodríguez Ávila, que hace el enlace de la ciudad de Villavicencio, en este espacio que es compromiso. Eso hace parte de esas cosas que le pueden llamar las famosas mantras, ¿no? Que consiste en hacer cierto tipo de cosas con cierta regularidad y con constancia, ¿no? Que es la parte clave, porque eso genera desde luego un hábito, y es así como se crean, digamos, los hábitos que nos van haciendo conscientes, porque despertar la conciencia cuesta bastante, porque la mayoría del tiempo permanecemos dormidos, y obviamente despertar al dormido significa crear como un shock, ¿no? Como ese susto. De ahí que algunas personas aconsejan que aquel que duerme no hay que despertarlo bruscamente, porque puede sufrir un shock del cual no se puede recuperar jamás. Entonces, de hecho, a los reyes, a los emperadores, solían despertarlo con vientos suaves de plumas, ¿no? Con vientos suaves de plumas, y era toda una terapia despertar al rey, porque había que despertarlo de manera pausada, ¿no? Que no fuera nada brusco. Y eso es lo que ocurre, digamos, nos ocurre a nosotros como seres humanos, que permanecemos muy dormidos, emocionalmente dormidos, de ahí que no entendemos. Si ustedes se dan cuenta, en algún momento en que se han despertado así bruscamente, han salido por la ruta que no es, ¿no? De pronto pretendiendo ir al baño, terminan en la cocina, o terminan, no sé, donde el vecino, la vecina, qué sé yo, por esa situación de que se va caminando, pero se está dormido porque no se ha despertado completamente, ¿no? Y en la vida se trata de eso, despertar completamente, de tal manera que ya tengamos conciencia de quiénes somos y cómo actuamos y qué queremos y qué está pasando y todo ese tipo de cosas. De manera que nos saludamos a todos de manera muy cordial, de manera muy afectuosa, a todos y a todas en el lugar donde se encuentran en esta tarde. El conflicto de ganar. El conflicto de ganar. Es un conflicto, ganar es un conflicto. Es un conflicto porque realmente cuando se trata de ganar es cuando aparecen todas las excusas y aparecen, comillas, todas las razones, ¿no? Es bien extraño ese fenómeno, y recuerdo, digamos, tengo siempre un recuerdo en mi mente con relación de pronto, digamos, a ese conflicto que se genera en un ser humano, que lo hace vulnerable a la vez, pero en el mismo momento lo hace cruel, ¿no? Porque cuando nosotros no ganamos, estamos siendo crueles con nosotros mismos, y eso es algo que es inconcebible desde la razón, desde el de estar despierto, el de estar atento. Ocurre que había una señora, de hecho aún existe la señora, que desde muy niño miraba
y ella trataba de caminar, de hecho caminaba, pero siempre como arrastrando un pie, yo decía arrastrando la pata. Y eso sucedía porque ella pues tenía una situación de eso de las venas varis, que obviamente parece que se le había estrangulado un poco, de tal manera que le supuraba un poco pues la pierna. Me imagino que eso debía causar mucho dolor. Digamos, yo en mi inocencia, en mi ingenuidad, obviamente desde muy pequeño he sido supremamente curioso, y dentro de mi mente, porque obviamente muchas cosas suceden en mi mente, dentro de mi mente, y las guardo para mí solo. Entonces yo pensaba en mi mente como mirar la posibilidad de cortarle la pierna, porque yo pensaba que al cortarle la pierna, entonces se le iba a atenuar el dolor. O sea, se le iba a quitar, digamos, el sufrimiento. Pero a la vez, viendo la situación de la señora, decía que no era posible, todo eso ocurría dentro de mi mente, porque decía, es que si yo le corto la pierna, obviamente va a cesar el sufrimiento, y si cesa el sufrimiento, pues ya no tiene sentido su vida, porque lo que trataba de manifestar la señora era el sufrimiento como su razón de ser. El sufrimiento como razón de ser. El sufrimiento como expresión humana. Y eso es una situación que ha marcado muchísimo, digamos, toda mi vida, porque he comprendido o voy comprendiendo muchas cosas que van más allá, digamos, de la solución, van mucho más allá del método, van mucho más allá de la medicina, van mucho más allá de la fórmula, ¿no? Inclusive va mucho más allá del conocimiento, porque no se trata de conocimiento, no se trata de fórmulas, de técnicas o qué sé yo, es simple y llanamente la condición del ser humano y su propuesta existencial, la propuesta existencial. Entonces, hay muchas personas que el único medio que utilizan para existir, o su única propuesta, o lo único que hace sentirles vivos, en este caso es el sufrimiento. Por eso surge el concepto de el conflicto de ganar. Yo sé que para justificar una queja, para justificar una dolencia, para justificar una pérdida, hay que hacer mucho esfuerzo. De hecho, para extender la mano, para pedir una limosna, hay que hacer mucho esfuerzo, lo que constituye que esa proporción de ese esfuerzo puede ser canalizada, ¿no? Digamos, con un esfuerzo productivo, por decirlo de alguna manera, con algo sustancial en la persona, que es lo que en cierta manera se da cuando formulamos una queja ante una situación de que no nos percatamos que si colocamos la queja, que si planteamos la queja, ese mismo tiempo en que usamos planteando la queja, es el tiempo que podemos emplear generando la solución. De ahí que es todo un conflicto, aún yo veo a la señora, aún la veo, y está en su misma situación, ¿no? Está en su misma situación. De pronto, pues pensaba en mi inocencia, de que el sufrimiento o la queja era la última acción humana, o sea, la última acción de un ser vivo. O sea, que uno se quejaba y al ratico ya, ¡pran!, estiraba la pata. Es ahí como yo justifico, digamos, el sufrimiento, ¿no? Porque no tiene sentido sufrir. No tiene sentido venir a esta vida a sufrir. No tiene sentido venir a este mundo a sufrir. No tiene sentido el sufrimiento, porque el sufrimiento como tal no es producto, digamos, de la naturaleza. Es una concepción o un vicio o digamos, un apéndice que se genera en el transcurso de la vida. Y quizás vamos creciendo, ahí es donde viene el tema de la antropología, vamos creciendo
entre gente quejumbrosa, entre gente que siempre coloca la excusa como propuesta, ¿no? Como manifestación. Entonces aprendemos a quejarnos, aprendemos a excusarnos. De hecho, los papás en el ejercicio académico nos enseñan a excusarnos. Los profesores nos enseñan a excusarnos, los compañeros nos enseñan a excusarnos y nosotros aprendemos a excusarnos. Hay cosas que nosotros aprendemos muy fácil. O sea, es irónico el ejercicio, pero aprendemos muy fácil. Pero lo más fácil que nosotros aprendemos es aprender a perder. O sea, nos volvemos expertos en perder, porque la excusa como tal es pérdida, ¿no? La queja como tal es pérdida. De ahí que todo eso se vuelve un conflicto. Por eso, cuando se le propone a una persona la posibilidad de ganar, la persona se retuerce emocionalmente, visceralmente, se encoge, se retuerce. ¿Por qué? Porque no asimila la posibilidad de ganar. Piensa que la sola idea de ganar ya genera estrés, ya genera ese movimiento, esa salida de esa zona de costumbre, ¿no? La zona donde nosotros permanecemos. Nosotros permanecemos en una zona que es mal llamada confort, porque así estemos en la inmunda, hay una tendencia a sentirnos bien, como sucedía con esta señora, o sucede con esta señora, que ella toma su desgracia como mercancía, toma su desgracia como propuesta, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros manifestamos quejas, cuando nosotros manifestamos dolor, lo que estamos es vendiendo y lo que se trata, de lo que se trata es hacer un intercambio. Vendemos queja, vendemos sufrimiento a cambio de lástima. O sea, a cambio de lástima, porque estamos generando lástima. De ahí que no ganar, no manifestar esa actitud ganadora, ya es una situación que nos coloca en desventaja dentro de la coherencia existencial. Por eso es un conflicto, es un conflicto, es un conflicto. Todo está bien en la vida de un ser humano, todo está bien en una comarca, mientras no pasa absolutamente nada que sea diferente a la tragedia, diferente a la calamidad, diferente a la emergencia, ¿no? Porque la gran masa tiende a ser solidaria en la emergencia, en la tragedia, es decir, en el terremoto, en la inundación. La gente corre a ayudar, ¿no? Y se divierte ayudando y lo hace con muchas, pero cuando es al contrario, cuando es de alguna manera transformar, digamos, nuestra realidad, viene una situación de desafío. De ahí ya surgen, de alguna forma surgen la mayoría de pasiones dormidas, ¿no? Porque nosotros como seres humanos, más bien como cultura humana, tenemos un arsenal de herramientas antagonistas dentro de nosotros que duermen. Ellas duermen, ellas permanecen en estado de reacción, que en el momento en que que hay una ligera amenaza despiertan, ¿no? Y despiertan ferozmente para proteger nuestra situación, nuestra condición. Es decir, nuestra situación cómoda. Y claro, uno cuando intenta de alguna manera interactuar con la gente, uno descubre esa situación cuando uno empieza a hacerse como un poco más experto, ¿no? en el romper el hielo, en el diálogo, en la prospección, en la comunicación, porque a veces nosotros de manera ingenua vemos personas, y de hecho las vemos con aparente buena actitud, ¿no? Aparente buena fisonomía, aparentemente agradables. Pero tengamos en cuenta algo, la mayoría de las personas permanecen dormidas, así las veamos despiertas. Y aparte de esa ensoñación, hay una situación que es la actitud, ¿no? La actitud ganadora.
como la actitud ganadora no está manifiesta en la mayoría de los seres humanos, siempre va a ser un reto, siempre va a ser un desafío. Por eso es el conflicto de ganar. Y el conflicto se suscita obviamente por lo que decía, porque nosotros vamos creciendo en un mundo donde vemos mucha mediocridad, donde vemos mucha queja, porque vuelvo y digo, podríamos nosotros quejarnos, porque claro, el dolor duele, y cuando el dolor duele, pues lo más fácil y lo más práctico y lo más lógico es atender ese dolor de tal manera que lo superemos. Pero lo irónico es que no queremos superar el dolor, como no queremos de alguna manera superar la ignorancia, o como de alguna manera no queremos superar muchas situaciones que sabemos a conciencia de que no hacen bien a nuestra vida con relación, con respuesta a la naturaleza, ¿no? Porque a veces decimos o creemos que no hay a quien dar cuentas, y claro, es la naturaleza, eso que nos produjo, eso que nos hizo aparecer en este plano material, tiene mucho que ver porque de alguna manera esa parucía genera una expectativa, ¿no? Una expectativa, así como cuando el padre tiene una expectativa con el hijo, ¿no? De alcanzar, destacarse, ser algo significativo en la vida, ¿no? Es decir, eso mismo como nosotros somos un encadenamiento de humanos, entonces nosotros estamos en la misma situación. Eso que esperamos de otra persona es en sí lo que espera, digamos, nuestros padres, o espera la naturaleza de nosotros, que seamos destacados. De ahí que está comprobado que la única función que le corresponde a un ser humano es ganar, porque de eso se trata, ¿no? De ganar. A veces escuchamos con mucha frecuencia palabras o frases o dichos que la gente dice, que repite y repite, pero no entiende porque no conoce su origen y mucho menos su significado, ¿no? A veces escuchamos en las reuniones, en espacios, a gente preguntar, ¿tú en qué te ganas la vida? O ¿tú cómo te ganas la vida? ¿No? Y pues eso es, siempre le he prestado atención a eso porque me parece extraño, porque realmente el momento en que uno se gana la vida es en el momento de la concepción, ¿no? En el momento en que uno nace, es ahí cuando uno se gana la vida. De ahí para adelante, todo tiene que ser logro sobre logro, porque ya el ganar como tal apareció en el primer momento en que fuimos concebidos, ¿no? Entonces, no podemos echar hacia atrás. El paso hacia atrás ya es derrota, desde luego es fracaso, porque estamos llamados a avanzar. Pero como carecemos en ambientes distorsionados, con ideologías, con creencias, ojo, creencias no verificadas. Préstele atención a este concepto de las creencias verificadas y creencias no verificadas, porque la mayoría de las creencias que optamos no son verificadas. Por ejemplo, pensar nosotros que para ganarnos la vida, ¿no? Como se dice, hay que sufrir, entonces eso hay que replantearlo, porque decimos, ¿dónde o de qué principio se desgrega ese concepto de que hay que sufrir para alcanzar el éxito? Entonces tenemos que darnos cuenta, claro, de pronto hemos visto, desde luego hemos visto en nuestro ambiente próximo que mucha gente durante sus testimonios dice que para lograr hacerse a un carrito de dulces, o para alcanzar, digamos, una casa, o para alcanzar de alguna manera destacarse en alguna cosa, le tocó sufrir mucho. Entonces decimos, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿No? Ahí es donde viene nuestra intervención como seres humanos, como individuos curiosos. Porque vuelvo y digo, desde muy pequeño he sido muy curioso y he procurado siempre observar atentamente, digamos, el comportamiento humano. Desde muy niño me metía en la conversación de los adultos, a pesar de que eso no estaba bien, pero obviamente era cuestión de mi experimentación, ¿no? Y era ver cómo el adulto se comportaba ante la situación, entre lo que decía y lo que hacía.
Por eso esta señora de la Fena Faris siempre marcó bastante mi imaginario en lo que tiene que ver con el sufrimiento. Y si era verdad que la gente sufría, o que la gente sufre porque sufre, o la gente sufre porque quiere, porque realmente la mayoría de gente sufre porque quiere, es decir, porque le gusta, porque eso se constituye una necesidad, porque es su propuesta. Entonces de ahí que quitarle el sufrimiento a las personas que quieren sufrir es una violación del derecho, es una violación a eso que dice la Constitución de Colombia, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad. Por eso es tan delicado, de alguna forma, el trato con las personas, y entender la masa y entender toda esta situación de humanidad, porque es sumamente complejo. De ahí que, como es tan complejo eso, entonces lo que hacemos es mirar hacia adentro, hacia nosotros, y empezar a darnos cuenta si tenemos comportamiento similar, si tenemos impulsos, ¿no? Como decía Freud, impulsos similares, lo que tiene que ver con la relación esta del sufrimiento, porque realmente el sufrimiento como tal es un acto de manipulación, aparte de que también es la otra cara, es la otra parte, porque es violentar, digamos, el bienestar de la gente del común. Cuando, no sé si les ocurre, pero generalmente, digamos, sobre todo en el transporte público o en las plazas públicas, ¿no? En los lugares de mucha afluencia, suelen aparecer personas manifestando, digamos, sus quejas, sus situaciones, y nos venden el cuento y toda su historia trágica, obviamente para hacer que se nos encoja el corazón. Y eso son, de alguna manera, técnicas de manipulación. O sea que, en cierta manera, somos artistas como condición humana, pero generalmente no para ganar, porque cuando intentamos generar lástima, lo que estamos haciendo es un acto de crueldad. De hecho, en que la mayoría de las personas que se quejan, en cierta manera lo que hay es crueldad, ¿no? Hay una crueldad dulce, una crueldad picante, una crueldad bastante, diríamos, maliciosa, ¿no? Maliciosa, o que sea picaresca. En el fondo de una queja, en el fondo de una excusa, lo que hay es una gran venta, y es que en nosotros se despierte la consideración, la lástima, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de este paralelo, decimos, claro, si nosotros nos planteamos ante la vida como generador de lástima, pues estamos hablando de la esencia de lo que es la pobreza, de la esencia de lo que es, digamos, estar en la inmunda, en el suelo como tal, porque nos estamos valiendo de argumentos para inclinar, digamos, la intencionalidad humana de una manera incorrecta, porque realmente si nosotros procuramos generar lástima, estamos haciendo que las personas se sientan mal, ¿no? Pues yo particularmente me siento muy mal, de hecho me incomoda sobremanera cuando alguien aparece y me muestra su llaga, ¿no? Como quien dice, voy a mostrarle la llaga para que usted me dé los 100 pesos o los 1000 pesos, y a mí eso me parece un acto muy abusivo dentro del contexto emocional, porque a mí no me gusta ver cosas feas, es decir, no me gusta ver cosas feas, y por eso entiendo muchas veces, digamos, este tema de la estratificación de las clases, porque hay gente que no se percata, eso es una acción imprudente, porque cuando se manifiesta eso, que es doloroso, eso que es desagradable a otra persona, pues me parece a mí que es un acto supremamente abusivo, invasivo, que no es concebido. Y eso tiene que ver, obviamente, con una cantidad de creencias que no han sido verificadas, ¿no? Creencias no verificadas, porque viene la interpretación. Y en el arte de interpretar,
En el arte de interpretar hay una disyuntiva bastante extensa, porque claro, uno entiende que la persona busca argumentar, y busca argumentar para obtener en cierta manera, podemos decir, lástima, consideración, muchos una moneda, qué sé yo, al menos para que se les tenga en cuenta y se les considere. Pero el receptor también tiene otro tipo de interpretación, ¿no? Tiene otro tipo de interpretación. Entonces, como siempre hay una comunicación entre dos partes, entonces viene la comprensión, viene el entendimiento, y ahí es donde viene todo este asunto, digamos, de lo que es el famoso conflicto. Porque claro, nosotros desde nuestra condición de hombres y mujeres en procesos, digamos, educativos, vamos buscando como encontrar en las personas, vamos como buscando encontrar en las personas ese punto por el cual compartir de alguna forma eso bueno que tenemos, ¿no? Eso bueno. Hay personas que proponen lo bueno y otras personas proponen, bueno, más bien explico. Bueno, el concepto de bueno, el término de bueno, es totalmente diverso, porque lo que para muchos es bueno, para otros es malo, ¿no? Por eso es el conflicto. El conflicto es allí, porque a veces le proponemos a una persona, le proponemos ganar, le proponemos a una persona mejorar su calidad de vida, pero no entendemos si verdaderamente esa persona quiere mejorar su calidad de vida, si esa persona verdaderamente quiere ganar. Entonces ahí entendemos lo que son las propuestas sociales. Por eso es un gran conflicto. Ahora decimos, bueno, yo quiero ganar, pero los demás no quieren. Entonces la pregunta es, ¿me elimino por sustracción de materia? ¿Desisto por sustracción de materia? Entonces, digo yo, porque claro, debo contar con otras personas, debo contar con la aprobación, por decirlo de alguna forma. De ahí que si no me aprueban, entonces no puedo ganar. Y eso constituye un gran conflicto. Constituye un gran conflicto porque vamos a escuchar nosotros, dentro de esta figura empresarial, vamos a escuchar a muchas personas decir, no, es que yo le he hablado a mucha gente. No, le he hablado a mucha gente, pero me dicen que sí, pero después me dicen que no. Y entonces uno los escucha, o sea, uno los escucha y en su exposición hay allí una ligera queja, ¿no? Hay allí un ligero sentimiento de sufrimiento, de padecimiento, ¿no? Como si estuviese en una especie de suplicio, ¿no? En una situación de tortura. Y entonces ahí viene la cuestión, y lo hablo pues para, digamos, los presentes, y las presentes en el sentido de lo siguiente. ¿Cómo se siente usted, digamos, con lo que usted hace, con lo que usted proyecta? ¿Cómo se siente al día de hoy, digamos, partiendo de eso, de todo el tiempo, no el tiempo en que decidió hacer lo que está haciendo en este momento, sino de toda su existencia? Es decir, depende, el éxito suyo depende de la aprobación de otras personas, del beneplácito de otras personas, llámese familiares, llámese amigos, para muchos cónyuges o lo que sea, ¿no? Es decir, para todo eso depende de otras personas, es decir, depende de otras personas, es decir, al día de hoy sus estados de ánimo fluctúan, es decir, está usted a veces contento, a veces no contenta, no contenta. Todo eso es sumamente importante, porque estamos ahí viendo, lo que saco yo de este concepto empresarial, es que entiendo muchas cosas que anteriormente no entendía, porque claro, siempre se requiere una razón, ¿no? Se requiere más que una motivación, un porqué, el por qué hago lo que hago, ¿no? Que es lo mismo que le traslado a usted en esta hora, en esta ocasión. ¿Es consciente usted de saber por qué hace lo que hace? ¿No? Si lo hace porque es digamos, el impulso de otra persona, o es un impulso natural, o es una creencia o un querer natural,
de hacer algo totalmente diferente, ¿no? Porque mientras uno no entiende eso, entonces va a comprender por qué mucha gente es tan fluctuante y es tan inestable en su accionar cotidiano. Porque normalmente hemos visto nosotros muchísima gente que de pronto está muy entusiasmada y de momento ya no está entusiasmada o no va a estar entusiasmada. Entonces nos preguntamos por qué ocurre eso. Y decimos, claro, porque en esa persona no hay un porqué contundente, un porqué, porque realmente todo, absolutamente todo lo que hacemos en la vida tiene un porqué. Es decir, la justificación del por qué hacemos lo que hacemos es algo que tenemos nosotros que trabajar. Es decir, yo lo trabajo constantemente porque yo digo, claro, yo tengo un porqué, desarrollo esto y lo hago con alegría, no con sufrimiento, lo hago con amor, no con dolor, lo hago con esa pasión buena. ¿Por qué? Porque no depende del criterio de otras personas o la aprobación de otras personas, sino porque es, digamos, mi querer, o sea, es mi querer, es mi querer. Por eso, todo esto lo hago con muchísima alegría, con muchísima satisfacción. ¿Por qué? Porque no hay un sufrimiento, que entendí dentro del conflicto de ganar, comprendí que ganar en la vida no requiere jamás del sacrificio, es decir, no requiere de la tortura, porque no tiene sentido, o sea, no tiene sentido porque finalmente antes que querer ganar vivimos, antes que querer ganar existimos. Es como cuando alguien de pronto manifiesta una queja en este proceso empresarial y uno dice, pero tan raro, porque esa persona antes de esto ya comía, antes de eso ya le decían que no, antes de eso ya ocurrían muchas cosas en la cual la persona llegó hasta el momento que se le llegó la oportunidad y obviamente como que no se percató de que todo eso pasaba y que ahora pasa, solamente que ahora pasa de una manera quizá más concisa, más consciente, ¿no? Más consciente, que es lo que llamamos muchas veces el famoso síndrome de la mujer embarazada, ¿no? O el síndrome cuando uno se compra, qué sé yo, digamos un carro, ¿no? Que uno cree que es el único, pero antes que uno adquiriera el artículo, uno pensaba que era el único, pero cuando uno ya lo tiene, uno ve eso por otro lado y dice, ¿qué cosa? Esto es como la moda, ¿no? Entonces, eso se llama el despertar, es básicamente el despertar, o sea, el ser consciente, y eso tiene que ver, desde luego, con el por qué. Entonces, ¿por qué no ganamos? Porque de pronto no está dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro imaginario, pero sobre todo de nuestro porqué, de nuestro querer. Y es ahí la parte importante, porque es ahí cuando empezamos a superar el conflicto de ganar. Es decir, si decidimos o determinamos hacer algo en la vida, que obviamente conocemos sus fuentes, sus bases, sus razones, su filosofía, por decirlo de alguna manera, no hay un motivo, no hay razón para que haya duda. Por ende, no hay razón para que pueda haber ese altibajo emocional, porque ese altibajo emocional pues, es una contradicción, eso es una incoherencia, porque es como, digamos, cuando nosotros empezamos a entender el arte de ganar, el arte de ganar no es un compromiso con las personas, llámense familiares, amigos, vecinos, lo que sea. Es un compromiso entre el universo y usted. O sea, ¿por qué? Porque usted en un lugar puede ser profundo o superficial de su existencia, de su conciencia, usted sabe, o sea, usted sabe de qué es capaz, porque todos nosotros sabemos de qué somos capaces. Alguien dice, lo que pasa es que no tiende a hacerse el pendejo, pero hay que dejar de hacerse el pendejo y hay que empezar a ser consciente, es decir, a despertar de tal manera que decimos, bueno, tengo que superar las situaciones. No puedo consentir, digamos, la posibilidad del fracaso, no puedo consentir la posibilidad de la mediocridad porque eso no me hace bien. Ahora, a veces podemos nosotros compararnos. Compararse uno con otra persona es un acto de mediocridad. Y sobre todo cuando intentamos compararnos
las personas de alguna manera en menor condición a la nuestra, ¿no? En menor condición a la nuestra. Eso va marcando mucho nuestra autoestima, porque la primera señal de conflicto, del conflicto de ganar, se da en la autoestima. Porque cuando de romper el hielo, de interactuar con las personas se trata, entonces hay una tendencia a hablar con personas que no nos hagan sonrojar. Con personas, hay una tendencia a hablar con personas que no nos haga temblar los labios y las piernas. Hay una tendencia, ¿y con quién hacemos eso? Con personas que están, digamos, por debajo de nuestro moral, de influencia. Entonces, obviamente, ese tipo de personas tienen un conflicto mayor, porque la mayoría de personas realmente no quieren ganar. Qué irónico, a pesar de que lo pueden manifestar de boca hacia afuera, pero como el tema del sentimiento pasional, emocional, surge de las vísceras. Ahí donde está el triperío ese, el hígado y el riñón, y todo, ahí es donde están las emociones, las pasiones, es ahí. Por eso se habla de sentimiento visceral, ¿no? Y cuando nosotros verdaderamente queremos algo, tenemos que darnos cuenta es ahí, en esa parte de nuestro vientre, ahí en el bajo vientre, es donde empezamos a darnos cuenta verdaderamente que ahí es donde surge. Porque como seres humanos, ahí estamos totalmente dispersos en nuestro conjunto corporal, físico, psíquico, estamos totalmente diversos, dispersos, y entonces no sabemos lo que estamos sintiendo y no sabemos lo que estamos pensando, pues estamos pensando una cosa y sintiendo otra. Por esa razón se genera todo ese conflicto. Entonces todo lo que hacemos, hay una tendencia a que no hay que sufrir, porque decimos, no, es que hay que sufrir porque sin magulladuras no hay meta, no hay logro, no hay corona y no hay medalla y tal. Y uno dice, venga, ¿eso qué tanto de certeza tiene? Porque generalmente es una creencia no verificada. No es una creencia verificada, ¿por qué razón? Porque vemos gente sufrir mucho. Yo veo gente sufrir mucho, sufrir demasiado. En principio, como decía con esa señora, en principio sufría porque, claro, cuando uno ve a una persona sufrir, pues uno tiende a sufrir también, ¿no? Porque es una cosa que es bien compleja, ¿no? Claro, porque es eso es como endémico, eso es como una situación que digo yo, como magnética, ¿no? Como magnética, entonces uno ve a una persona llorando y uno se pone a llorar. Y uno dice al final, bueno, pero es que si esta persona llora y yo lloro, somos dos llorones, y al final, ¿qué obtenemos? Nada. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hacer para fortalecerse? ¿No? Para fortalecerse y no sufrir. Porque uno dice, pues, no hay por qué sufrir, o sea, realmente no hay por qué sufrir. Y cuando uno intenta alcanzar una meta, pues no hay por qué sufrir. Hay que seguir la meta con amor, ¿no? Con amor, con alegría, con entusiasmo, porque ¿cómo hacer esto? Es muy sencillo. Cuando nosotros vemos algo bueno, y eso se llama crear sentimientos poderosos, ¿no? Crear sentimientos poderosos, que es una técnica, porque cuando nosotros soñamos, es decir, cuando nosotros nos imaginamos algo bueno para nuestra vida, ojo, en lugar de que eso nos genere miedo, porque a mucha gente le genera miedo, debe generarnos emoción, esa emoción buena, debe generarnos pasión, de esa pasión buena, debe generarnos esa satisfacción, porque uno dice, claro, si yo llego a esa cima, ¿no? A esa cima donde muy pocos llegan, si yo llego a esa cima, claro, sé sentirme realizado como ser humano, porque pude hacer algo que era, en cierta manera, digamos, muy limitado, quizá imposible para mí. Entonces, el solo hecho de imaginar, ¿no? Llegar a la cima, ya hay una explosión de alegría. Hay una explosión de alegría. No tiene por qué haber una explosión o un sentimiento de dolor. ¿Por qué? Porque eso sería lógico. Eso es lógico. Entonces, es la forma de crear, ¿no? De crear espacios, de crear sensaciones. Por lo mismo que digo. Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo veo a una persona
que voy, por ejemplo, estoy en un parque, en una plaza y pronto sale y me muestra la llaga, ¿no? Me muestra el corazón saliéndole de una pierna. Entonces, yo obviamente entro en una situación generalmente yo lo que hago es voltear a mirar a otro lado, cierro los ojos, me hago el loco. O sea, que la persona que pretenda esperar una moneda bajo esa técnica, conmigo pierde el año, porque eso me genera a mí una cuestión que es indescriptible. O sea, es una situación, porque a mí no me gusta ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, entonces yo digo, claro, lo opuesto a eso es crear sensaciones bonitas. Es decir, entonces yo por ejemplo, me imagino a la gente alcanzar sus objetivos, ¿no? Me imagino a la gente siempre caminando en pie, de alcanzar, de destacarse, de mejorar con alegría, ¿no? De ahí que, claro, me incomoda desde luego la gente que se queja. Por lo mismo que digo, la gente que no tiene razón para sufrir, porque vuelvo y digo, yo considero que para sufrir, que es válido sufrir cuando uno en el acto se muere. Porque uno dice, claro, pues que el dolor duele, y nosotros que de pronto nos hemos quemado en la vida, o nos hemos cortado, no sé, cortando la cebolla, cualquier cosa, sabemos que eso duele. Entonces uno dice, ¿por qué me quejo? Porque ya no voy a morir. Pero ¿qué hacemos nosotros quejándonos y seguimos el año siguiente? Y los próximos 100 años, y los próximos 200 años. Entonces decimos, eso ya es vicio, eso ya es una aberración, ¿no? De la personalidad. Porque uno debe percatarse cuando uno está en un lugar causando lástima, ¿no? Y hay gente, sobre todo en mi caso, en Bogotá, obviamente que yo en Bogotá tiendo a ser diferente, pues digamos, por la pigmentación y toda la cosa. Y entonces hay gente que tiende, como a mí, a venderme el tema de la esclavitud y que debo estar yo enojado con la historia. Hay gente que dice, no, pero es que los trataron muy mal. Digo, ¿a quién? ¿A quién? Porque es que a mí no me tratan mal, realmente a mí no me tratan mal, y obviamente yo no me dejo tratar mal, y obviamente yo mismo no me trato mal, entonces yo no tengo por qué ponerme a sufrir, ni a cargar, si es ello redundancia, cargas de la historia, y decir, no, mi vida es un lastre, porque no, señor, o sea, no es así. No es así, ¿por qué? Porque eso no genera ninguna satisfacción. Y obviamente entiendo, por eso vuelvo al punto, de entender un poco la condición humana y sobre todo la propuesta emocional. Ojo con esto, la propuesta emocional, porque hay gente que toma como propuesta la queja, y eso es válido para esa persona, ¿no? Entonces, ante la queja, conmigo no hay negocio, no hay negociación. ¿Por qué? Porque la persona que se queja, obviamente no está pensando en ganar. Entonces, claro, uno desde la propuesta, desde la situación de proyectar, digamos, un tema de ganar, ¿no? Un tema empresarial, pues obviamente va a andar para arriba, va a irse cuesta arriba, agua arriba, ¿no? Caminando contra la corriente, porque no entiende ese punto, ese pequeño detalle. Y es que la persona que está en actitud de queja no está pensando en ganar, lo que constituye un desgaste para el ganador. Por eso es supremamente importante el conocimiento, es supremamente importante la información. Y lo que hace que se afirme el verdadero porqué es el conocimiento. Tenga en cuenta eso, que es el conocimiento. Por ejemplo, digo yo, y analizando entre todas mis curiosidades, en todo este trasegar de la vida, yo he leído mucho y me he encontrado con unos libros maravillosos, ¿no? Con una información maravillosa. Es decir, yo tengo razones para ser y demostrar ser quien soy. No por una situación de novedad, porque hay mucha gente que está haciendo cosas pues no sabe por qué las está haciendo. Por eso mucha gente hoy cambia de tercio y dice, no, ya no estoy en eso, ya estoy en otra cosa. ¿Por qué? Porque nunca está aterrizada bajo una fuente, bajo una base digamos, de conocimiento, de información, que es lo que le permite ser quien es. Entonces, he leído bastante, claro, he leído bastante. Entonces, yo mucha gente que sufre con la información. Ese es un problema grave. Hay mucha gente que sufre con la información porque de lo que me he percatado, y para mí, lo reitero siempre, es una gran diversión. Porque yo, por ejemplo, entendiendo
que todo ser humano necesita estar en condición de ganar, o sea, en perspectiva de ganar. Entonces yo procuro transmitir información para ese fin. Pero obviamente se encuentra uno con el conflicto, es que cuando a la persona se le habla, digamos partiendo de la verdad, no la verdad subjetiva, sino la verdad emanada de los principios. Si usted, a veces usted encuentra mucha gente que dice, no, es que no hay verdad absoluta. Claro que hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es emanada de los principios. Por eso uno tiene que ser un estudioso de los principios. Mire, es una información de lo más alto, del más alto nivel, cuando uno se forma en principios. Y no estoy hablando de que como mucha gente piensa que los principios es la forma que aparentemente es educada y tal. No, no, esos no son principios. Los principios son aquellos que son irrefutables, ¿no? Como quien dice que todos esos principios, al no aplicarlos, generan ruina, destrucción en una persona. Al aplicarlos, generan lo contrario, o sea, generan ganancia, generan salud, generan satisfacción, generan alegría, generan felicidad. Entonces uno dice, pero lo que hay que estudiar son los principios. Mucha gente piensa que lo que hay que estudiar son las carreras. Y eso no sirve porque eso no es información, no es información porque eso hace a la gente más trombola. Lo que sí hay que es formarse en los principios. Entonces, cuando uno empieza a entender los principios, entonces uno empieza a darse cuenta qué es la verdad y dónde está la verdad y en qué consiste. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, y ustedes se pueden dejar a preguntar conmigo, ¿en qué consiste la vida? Entonces ustedes van a decir, bueno, yo les digo que la vida consiste en vivir. Siempre es así de contundente, de vivir. Entonces viene la otra pregunta, ¿qué es vivir? Entonces vivir es ser consciente de existencia, es ser consciente de que puedo ir y venir. O sea que eso significa libertad. Libertad. Entonces uno dice, si yo estoy vivo, debo ser consciente de que estoy vivo. Entonces ese estar consciente que estar vivo significa que debo estar libre, en un ambiente de libertad. ¿No? En un ambiente de libertad. Entonces uno dice, eso significa ganar. O sea, ser un ganador es alcanzar la libertad. ¿No? Es alcanzar la libertad. Entonces uno dice, en eso se consiste la vida. En eso, ¿por qué? Porque hay gente que toma esta misma vida, esta misma fracción de tiempo, y entonces la usa para sufrir. O sea, la usa para perder. Entonces uno dice, supongamos que uno al final le haga la evaluación. Entonces que uno esté en este plano material un tiempo sufriendo, así sufriendo desconsoladamente. Y al final, después de que se muere, porque tanto el que sufre como el que no sufre se muere, entonces al final alguien le haga una evaluación y entonces le pregunten, ¿tú qué hiciste con la vida? Sufrir. La misma naturaleza, supongamos que tengamos que ser evaluados por la naturaleza, entonces la naturaleza dice, ¿tú qué hiciste con la vida? Sufrir. Entonces la naturaleza va a decir, ¿quién te mandó a sufrir? Usted va a decir, ¿verdad? No, es que yo vi a mis padres sufriendo, vi a mis padrinos, a mis madrinos sufriendo, entonces yo dije, pues yo pensé que eso era lo que había que hacer. Ahí vienen las creencias no verificadas. ¿No? Lo que no preguntamos, lo adoptamos como una verdad. Y ahí hay un error gigante, porque entonces la naturaleza va a decir, pero usted no mandó a sufrir. Si cuando usted nació, ¿se acuerda cuando usted nació? Mire, cuando usted nació, era un montón de espermas, pero un montoncísimo, y usted fue el que ganó. O sea, usted es un ganador, o sea, usted, su naturaleza, su origen es ganadora. Y entonces, ¿qué pasó después? No, lo que pasa es que yo vi que la gente perdía, que la gente la robaban, que la gente la tumbaban, que la gente sufría, que la gente la ponían a trabajar de 8 a 5, entonces yo pensé que eso era normal, entonces que había que hacer lo mismo. Entonces uno dice, ¿verdad? Eso no tiene lógica, ¿por qué? Porque, reitero, nosotros no venimos a sufrir, al menos yo entiendo que yo no vengo a sufrir. Ni vengo a cargar cadenas. No, señor. No. Entonces, simple y llanamente digo, bueno, ¿cómo se comporta uno en esta vida? Pues tomando la ventaja que le permite el conocimiento de los principios. Entonces ya uno no pelea. Yo, por ejemplo, no peleo con la información. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, sobre todo en este ejercicio de ganar, pelea con la información. Mire, ¿cómo se da cuenta usted de eso? Por ejemplo, usted se encuentra una persona, o usted, por ejemplo, está en una situación lamentable económicamente, emocionalmente, pasionalmente,
como sea, ¿no? Entonces, ahí ya hay una situación. Entonces, usted dice, bueno, si estoy en una situación incómoda, lo ideal es cambiar la situación. ¿Qué quiere decir? Que debo hacer un giro para quitarme de donde estoy. Pero hay gente que quiere avanzar, triunfar, destacarse, estando donde se encuentra. Y eso es una locura. Sí, la razón por la cual uno está en la situación de desventaja es por su forma de creencia, por su manera de pensar, por su manera de actuar, por su manera de proceder. Entonces uno dice, pues debo hacer justamente lo contrario, o sea que la solución está en mí. O sea, es así de sencillo como se interpreta, como se aplica. Entonces viene la información, ¿no? Viene la información. Porque la información, o sea, el conocimiento, termina siendo para mucha gente como un atropello, ¿no? Como un atropello. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, como seres humanos, tenemos una serie de tótems, ¿no? Se llaman tótems, ¿no? O fetiches imaginarios que constituyen devoción, ¿no? Entonces, tenemos nosotros todo eso y alguien nos toca. Eso. Entonces, alguien nos toca nuestras creencias. Entonces, nos sentimos ofendidos. ¿Por qué? Porque sentimos, ¿no? Y ahí es donde viene el conflicto, porque sentimos, en vez de pensar, sentimos. En vez de pensar, sentimos. Entonces yo, ¿de qué me he dado cuenta? De que yo no le pongo cuidado al sentimiento, porque el sentimiento está más susceptible al dolor. ¿Sabían ustedes que el sentimiento es más susceptible al dolor que al placer? Entonces, obviamente, odio el sentimiento y aplico un poco más, digamos en este caso, la razón, ¿no? La razón, la comprensión. ¿Por qué? Porque entiendo la siguiente situación. Si hay una escala de principios, entonces yo digo, si no estoy ganando es porque estoy desconociendo los principios, o sea, no estoy obedeciendo a los principios. Y de lo que se trata es de obedecer a los principios. ¿Se dan cuenta ustedes de lo siguiente? Por ejemplo, muchas personas se leen un libro, ¿no? Un libro que es magnífico, ¿no? Que es magnífico. De hecho, todos los libros son magníficos. La parte clave está en uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues supongamos que uno tiene derecho a ignorar, por supuesto que uno tiene derecho a ignorar, pero cuando llega la información, uno no puede seguir siendo igual. O sea, uno no puede seguir siendo igual porque es una contradicción, es un contrasentido con uno mismo. Entonces uno dice, claro, si yo no sabía y ahora sé, pues lo lógico es que yo me adhiera, digamos, al conocimiento, en este caso, digamos, al nuevo conocimiento para mí, ¿no? Porque los principios son eternos. Entonces, se supone que yo debo actuar en consecuencia. Debo actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que no se hace en la mayoría de casos? Que no actuamos. Y ahí viene la situación de lo que se está tratando, ese tema que es el conflicto de ganar. Porque se supone que uno puede justificar y decir, no, pero es que yo no he triunfado en la vida es porque yo no tuve conocimiento, no tuve quien me guiara, pobrecito yo, no tuve quien se compadeciera de mí, entonces por eso estoy en la inmunda. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una justificación válida. Entonces ahora vamos a superar eso. Entonces supongamos que tú dices, no, es que yo no triunfé en la vida porque no fui a la universidad. Entonces uno dice, venga, súbese este libro. Por ejemplo, acá hay un libro que se llama Los Nuevos Profesionales. Entonces el libro va a decir, bueno, ¿y qué consiste ir a la universidad? Pues que usted va a ir durante 25 años a la escuela y al final usted le van a colocar toga y birrete y entonces usted va a sentirse así con cara de con qué feliz. Pero al otro día se va a dar cuenta que no sabe pasar una hoja de vida. O sea, esa es la realidad. Entonces, usted va a la escuela y si se pone a estudiar juicioso, si es buen estudiante, va a terminar empleado. Entonces, el tema es esa verdad. Entonces usted va a decir, ¿eso es lo que quiero para mi vida? Entonces, si usted quiere eso para su vida, perfecto, perfecto. Pero la mayoría de la gente se da cuenta que eso no era lo que quería. Entonces la pone y dice, quiero otra cosa. O sea, carece de información. Entonces, claro, hay personas que le van a decir, estudie, saque buenas notas, hágase profesional, consígase un empleo. Hay gente que le va a decir a eso y para eso participan los papás, las madrinas, los padrinos. Ellos son capaces de meterse la mano al bolsillo para que el niño vaya a hacer esas cosas. Pero al final,
Por eso el niño tiene que ser más pilo, más perspicaz y decir, venga, si mi padrino me está diciendo que haga esto, yo veo que mi padrino está bastante alcanzadito, a pesar de que él es juez de la República, está alcanzado. Entonces, ¿qué representa que yo le haga caso a mi padrino? Con todo el respeto a mi padrino, lo quiero mucho, pero no le hago caso. ¿Por qué? Porque necesito otro tipo de información. Ahora bien, llega la información. Llega el conocimiento, llega el maravilloso cuadrante. Entonces, uno una vez ve ese cuadrante, yo particularmente no volví a ser el mismo. Yo no volví a ser el mismo, ¿por qué? Porque yo era algo que no sabía. Yo iba trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche y las deudas se incrementaban. Yo no sabía por qué pasaba eso. Entonces, de momento aparece el cuadrante, entonces yo digo, ay, ahora entendí por qué las cosas están como están. Lo que quiere decir que debo cambiar rotundamente, o sea, radicalmente. Entonces yo soy de los convencidos de que la información transforma vidas, pero uno tiene que adherirse a la información. Uno no puede recibir la información así como en contravía. ¿Por qué? Porque es un contrasentido. Porque a veces hay gente que se ofende con la información. Yo digo, pero es porque, vuelvo y digo, porque está sintiendo. O sea, porque está sintiendo. Entonces uno dice, ya entiendo. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de sentir. Por eso cuando estoy en lugares públicos y veo gente así mostrándome la llaga, yo volteo a mirar para otro lado porque hay un dicho que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo aplico esa técnica y me ayuda. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué amargarme la vida porque finalmente yo no fui el causante de la situación. Yo le puedo ayudar a esa persona, pero veo que esa persona no está en la actitud de dejarse ayudar. Entonces, simple y llanamente, no me desgasto, ¿vale? No me desgasto, ¿por qué? Porque de eso se trata. Entonces es tan sencillo porque en cierta manera la gente, la gran masa, se opone a la solución. Como bien dice este libro que está por acá, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dice, tanto ama el enfermo su enfermedad que sufre si se le da remedio. De ahí que todas las cositas tienen que ver con entender y obviamente aplicar lo que se entiende. Entonces uno dice, venga, si yo no tengo información, necesito información. Y debo estar con la mente abierta, totalmente abierta, ¿no? Para asimilar la información. Hay gente que dice, no, yo no seguí porque un día me dijeron, o sea, no me dijeron. Yo no seguí porque un día alguien se burló. Yo no seguí porque alguien dijo una vez, organizó una cita conmigo y no llegó a la cita. Y yo no seguí por esto y por esto y por lo otro y tal. Entonces uno dice, ¿y el resultado? ¿Verdad, no? Y el resultado, porque es que es un compromiso de mi persona y el universo. Y entonces, como nos debemos a una información, como nos debemos a un conocimiento, actuamos en consecuencia. Por esa razón, toda aquella persona que abre su mente a una idea nunca vuelve a ser la misma, así se comporte como tal. Esa persona va a estar siempre dándose cuenta que está actuando en inconsistencia, en incoherencia, porque está yendo en contravía de sí misma. Entonces uno dice, claro, es que todo se forma es el conflicto. ¿Y el conflicto a quién ataca? A mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy ganador. Si yo soy ganador, mi función es ganar. No puedo perder. O sea, no puedo perder. ¿Por qué? Porque soy ganador. Yo sé que hay gente que le gusta perder, pero es que yo no soy esa gente. Yo soy yo. ¿Sí? Yo soy un producto de la educación, de la formación, de un sistema. Entonces, obviamente tengo una responsabilidad diversa. Cuando empezamos a entender la relación entre hombre y universo, entonces entendemos un principio que establece que a quien más se le da, más se le exige. ¿Se da cuenta? A quien más se le da, más se le exige. Por eso siempre se dice que los padres son responsables de los hijos cuando son estos menores de 18 años. Entonces, a veces encontramos papás diciendo, no, es que el niño no me hace caso. ¿Y quién es el papá? O sea, que es el papá para unas cosas
y para otras no. Entonces ahí hay una situación que no cuadra. No, es que si yo digo, es que ¿qué va a decir la gente? Entonces ahí viene la situación, la incapacidad. Entonces, claro, con papás así, imagínense, por eso mucha gente se queja por el asunto de la corrupción, porque piensa que la corrupción es externa, es allá. Y ocurre que la corrupción empieza acá adentro. Es decir, cuando yo no estoy en actitud de ganar, estoy actuando corruptamente, o sea, soy corrupto. Si yo no estoy en función de ganar, estoy siendo corrupto. O sea, el no ganar ya es una acción de corrupción. Ojo con esto. Esto es, porque claro, mucha gente piensa, no, que es que le eleva que el tema de los corruptos y que los corruptos son estos y fulano y sultano y siempre mirando hacia allá. Y yo no, es que tengo que mirar hacia acá. Si yo, como ser humano, no estoy en función de ganar día tras día, estoy siendo un corrupto. ¿Por qué? Porque entro en lo que no debe hacer una persona que quiere ganar, ¿no? O sea, una regla de juego del ganador es no engañarse a sí mismo. No engañarse a sí mismo. No esperar la aprobación de los demás. No esperar que la otra gente empiece a decirle, supera, Moniquita, vamos, que tú puedes, saca el campeón. No, no. Es un autocompromiso, una autodeterminación. ¿Por qué? Porque esa persona que ha abierto su mente a una información, a un conocimiento, esa persona obviamente está ya en un nivel, digamos, superior con relación a los que no tienen esa información, que esa es la gran situación, es la gran evaluación que se hace en la vida. ¿Por qué? Porque uno dice, venga, claro, yo no me puedo comparar con una persona que no lee. ¿Por qué? Porque obviamente esa persona actúa de acuerdo a lo que tiene, es decir, no lee, o sea, no tiene conocimiento, no tiene información. Yo no puedo comportarme igual. ¿Por qué? Porque yo tengo información, lo que quiere decir que yo sí tengo que apurarme. ¿Por qué? Porque me debo a una información. Me debo una información. Entonces ya viene la situación en que empiezo a superar el conflicto, porque ya empiezo a ser responsable. Cada que yo leo un libro, cada que yo asisto a un espacio como este, debo ser más responsable conmigo. Porque a veces hacemos la cosa y seguimos siendo iguales, ¿no? Entonces me hace recordar mucho una escena que de pronto más adelante las comparto. Hay una película que se llama El Padrino, en la saga, que era en la 2, ¿no? En la parte 2, donde Víctor Corleone va donde el Papa, ¿no? Donde el Papa, y entonces él está hablando con él y tal, y de momento él se acerca a la fuente, hay una fuente así, la fontaina ahí, y entonces él saca una piedra, el Papa saca una piedra y la saca del agua, saca la piedra del agua, porque obviamente la piedra está en el agua, entonces saca la piedra y entonces la parte con otra piedra y se da cuenta que esa piedra que durante mucho tiempo estuvo en el agua, al partirla está seca por dentro. Está seca por dentro. Entonces él coloca en ejemplo, ¿por qué? Porque el Papa se da cuenta que hay mucha corrupción en el Vaticano y entonces él está haciendo la ejemplificación con esa piedra, ¿no? Entonces, esa parte marca mucho. A mí me marca mucho que yo tiendo a ser muy receptivo. Entonces yo digo, claro, eso tiene mucho sentido, esa ejemplificación tiene sentido porque uno puede estar en un lugar, ¿no? Mucho tiempo, pero igualmente seco por dentro. O sea, no deja que permee la información, y no deje que permee la información. ¿Y cuando uno se da cuenta que permea la información? Cuando está la acción. O sea, la acción, porque cuando tenemos información, ¿no? Tenemos conocimiento de alto nivel y no actuamos en consecuencia, estamos siendo contradictores, o sea, estamos contradiciendo lo que nos constituye en individuos corruptos personalmente. Ojo con esto, que esto es muy personal, muy personal. O sea, yo entiendo para mí que si yo no actúo en consecuencia a la información que tengo, entonces estoy siendo corrupto, ¿no? Porque el ser perezoso en la acción es corrupción. El ser inoperante en la información es corrupción, porque el mismo principio dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace es tomado como un pecador, o sea, como un corrupto. Entonces uno dice, o sea que
no necesariamente hay que matar o hay que robar para ser malo. Es simplemente no dar fruto, o sea, no dar fruto. Entonces uno dice, no, eso es una cuestión personal. Entonces, esa cuestión personal dice, no tengo tiempo para quejarme, ni para poner excusas, ni para lamentarme, ni para darle pie al dolor, al sufrimiento. No, porque mi carrera es otra, es superar el conflicto de ganar, alcanzar el objetivo supremo según la condición de uno como ser humano, ¿no? La condición de uno como ser humano, porque como todo el mundo tiene derecho a salir al mercado y colocar allí la queja y colocar la excusa y mostrar la llaga, ¿no? Pero hay quienes también tienen derecho de salir a mostrar, a vender sus frutos de calidad, ¿no? A vender sus frutos de calidad. Entonces decimos que es sumamente importante entender la dinámica para superar esta cuestión del sufrimiento que es establecido como asignatura, ¿no? Como asignatura. Entonces, pasamos la vida sufriendo y uno dice, pero no está bien, eso no está bien, porque ¿quién nos va a comprar el sufrimiento? ¿Quién nos va a comprar el sufrimiento? O sea, ¿qué vamos a sacar con el sufrimiento? ¿Qué vamos a sacar con el sufrimiento? Solamente asimile y póngase, porque obviamente yo analizo mucho mi proceder, ¿no? Analizo mucho mi proceder y en las otras personas lo que hago es como el ejercicio más de, digamos, de investigación para decir, yo pongo excusas, porque yo veo que hay gente que pone excusas, ¿no? Y yo me quejo porque yo veo que hay gente que se queja, entonces yo me quejo, me pongo excusas, me quejo, pongo excusas, y yo digo, yo quiero, o sea, yo quería estar en un marco, en un plan en el cual dijera, ¿cómo hace uno para vivir y no morirse de hambre sin que tenga que hacer cosas sin sentido, una creencia no verificada como ir a trabajar para otro? Entonces yo digo, eso no está bien. Entonces yo digo, no, y a mí me gusta pensar, o sea, a mí me gusta pensar, a mí me gustan los libros y sé que para eso se necesita tiempo. Que también entiendo, escucho mucha gente que me dice, no, lo que pasa es que no me queda tiempo de leer, a mí me gusta mucho leer, pero no me queda tiempo para leer. Entonces yo digo, increíble, o sea, increíble. Increíble. Entonces yo digo, no, yo sí quería tener tiempo para leer, no solamente para leer, sino para escribir, para compartir con la gente. O sea que en cierta manera yo digo, ¿por qué la gente hace cosas con dolor? Porque sé que, por ejemplo, en esta tarde mucha gente de pronto ya va recogiéndose, ¿no? Ya dejando los centros comerciales, porque mañana hay que trabajar. Pero el mañana ir a trabajar no es sinónimo de alegría. La gente va a trabajar mañana, ¿saben por qué? Porque tiene deudas. Entonces uno dice, ¿quién dijo que uno venía a este mundo a adquirir deudas? ¿Y por qué se crean deudas? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Entonces uno dice, bueno, supongamos que ya tenga las deudas. La pregunta ahora es, ¿quiero superar las deudas? Entonces uno dice, sí. Ahora bien, el principio me va a decir que yo no puedo remediar un problema en la misma frecuencia donde se crea. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo quiero superar, cambiar mi calidad de vida, pero sigo haciendo lo que me causó el problema. Entonces uno dice, hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Yo tengo que hacer algo diferente, pero tengo que hacerlo, o sea, con determinación, como un porqué, como una manifestación. No es que hagamos ahí por si acá. O sea, yo tengo que comprometerme, tengo que asignarme, ¿no? A esa información, a esa lógica de cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de sentir, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es normal. Entonces, no tiene sentido que yo, no tiene sentido que yo mañana vaya a trabajar cuando no estoy de alguna manera conforme por la paga y conforme por las deudas creadas. O sea, no tiene sentido que yo no vaya a trabajar con alegría, porque si yo voy a trabajar con bronca, es un contrasentido. Por esa misma razón, no tiene sentido, ojo con eso, no tiene sentido intentar yo ganar, intentar yo sacar adelante un negocio, intentar formarme, ¿no? Una personalidad empresarial
con bronca. O sea, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta hablar con la gente, no me gusta llamar a la gente, no me gusta hacer seguimiento, no me gusta, 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 no me gusta. No tiene lógica, o sea, es un contrasentido. O sea, es un contrasentido que uno tiene que, desde la postura de un campeón, uno tiene que simplemente ponerse, como dice, a raya al tema. Porque hay mucha gente que hace las cosas, pero no las hace de buena manera. Las hace a medias, a cuentagotas. Y uno dice, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque ¿qué tal uno respirando solamente la mitad? O sea, asfixiado todo el tiempo. Y uno dice, no, eso no tiene sentido. Hay que respirar completamente. Y hay que vivir intensamente. Y hay que vivir con la pasión que representa estar en esta tierra como personas alegres. ¿No? Porque es que, o sea, a veces uno piensa, ¿no?, que la felicidad se la van a dar a uno cuando ya cuelgue los cuellos. Y eso todavía no está comprobado. Porque hay mucha gente que toma el sufrimiento y dice que porque he sufrido, entonces ya tengo derecho a la gloria. Y eso no es cierto. O sea, esa es una creencia no verificada. Entonces uno dice, ¿por qué? Si yo puedo ser feliz, ojo, puedo ser feliz y ser un ganador. Yo puedo ser feliz y ser buena gente. Yo puedo ser asquerosamente rico y ser buena gente. Ser asquerosamente rico y ser una persona sana. Ser asquerosamente rico y ser una persona generosa. Entonces yo digo, o sea que todo en uno. Claro que sí. ¿Cómo así que yo puedo ir por lo delgadito y por lo bajito? Digo, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si hay otra vida, entonces uno dice, pues en esta la paso bien, y si hay otra vida, pues la paso mejor. No digo, como hay otra vida, entonces me relajo, sufro en esta para gozar en la otra. Y uno dice, eso es una creencia no verificada. Ojo, no verificada, por lo tanto, no sé si hay otra vida. No sé si hay otra vida, entonces como no sé si hay otra vida, entonces digo, en esta me la paso bien. Porque yo sé que hay gente que sufre. Y es irónico porque a veces yo me río porque es que es irónico. Hay gente que sufre por tonterías. ¿Verdad? Hay gente que sufre por tonterías y uno dice, increíble, 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 porque es como aquel hombre que estaba en el púlpito en una ocasión porque él necesitaba el desayuno del día, ¿no? El desayuno del día, pero estaba el pastor obviamente pidiendo porque necesitaba que Dios le concediera la posibilidad de hacer una obra misionera y tal y toda la cosa. Entonces el hombre anda ahí a grito herido pidiendo para el desayuno, ¿no? Entonces lo que hace el pastor en un momento dado es que saca del bolsillo 5,000 dólares y le dice, mira, ten, ya resolviste tu desayuno, déjame que hay cosas importantes que tengo que hablar con el Altísimo, ¿no? Entonces uno dice, claro, hay gente que sufre por cosas que uno dice, pero increíble que esta persona, con toda la juventud, con todo el vigor, esté ahogándose en un vaso de agua cuando la vida es más, ¿no? Pero hay gente que es así, hay gente que es así, entonces uno dice, increíble. Todo eso nos sirve, a mí particularmente todo eso me sirve para darme cuenta que hay cosas verdaderamente importantes, ¿no? Hay cosas verdaderamente importantes. Entonces, sobre lo importante es que debemos actuar en consecuencia a lo importante. Entonces yo digo, trabajar lo importante, trabajar en lo importante, actuar en lo importante. Entonces yo sé que hay gente que dice, no, para mí es mucho más importante mi empleo. Yo dice, eso está bien, eso está bien. Lo que no está bien es que esa persona que dice, para mí lo más importante es mi empleo, esa persona esté queriendo matar al jefe. Eso no está bien porque está contradiciendo. Si me hago entender, se está contradiciendo. Hay gente que me dice, no, para mí lo más importante es el network. Pero a la persona no le gusta dar los planes, la persona no le gusta hacer el seguimiento, no le gusta. Es decir, entonces uno dice, qué cosa tan rara. Qué cosa tan rara. Por ejemplo, yo digo, no, a mí esto me gusta y yo no tengo problema por salir a dar un plan a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana. A mí me llaman y yo siempre estoy listo para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo digo, eso es lo que yo elegí hacer. O más bien, el conocimiento, la información me dijo, cabezón, haz esto. Entonces yo lo hago. Si me hago entender, sin quejarme, sin lamentarme. ¿Por qué? Porque yo digo, ay, yo mientras lo voy haciendo estoy siendo feliz. Estoy siendo contento, estoy actuando en alegría. De ahí que si yo colgara la pata hoy, digo, mire qué cosa tan chévere.
qué cosa tan chévere. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de sufrimiento ni padecimiento. Entonces digo, increíble, porque es superar el famoso conflicto de ganar. Es superar el conflicto de ganar. Entonces decimos, claro, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Y siempre será mucho más fácil, ojo, triunfar que perder. Siempre será mucho más fácil ganar que perder. Lo que hay que actuar es en coherencia. ¿No? En coherencia, que no se nos crucen los cables. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, la información nos hace cada día más responsables. No ante la sociedad, no ante los pajaritos o los gusanos, ante el universo nos hace más responsables, que es ahí cuando uno empieza a sentir sustico, porque uno dice, pues claro, con razón, yo actúo por la información que he adquirido. O sea, yo no me puedo comparar con el resto de la masa, no me puedo comparar. ¿Por qué? Porque la información debe generar en mí una ventaja. Debe generar en mí una ventaja y esa ventaja es la que se pone de manifiesto como resultado. Entonces, ahí está el tema. Entonces uno dice, claro, he sido transformado, claro, he sido producto de un sistema educativo, claro que sí. Entonces no puedo estar quejumbroso, ni con broncas, nada de esas cosas porque sería contradecirme. Porque el día que se queje uno es porque uno ya se va a morir. El día que uno diga, nada, ya es porque uno se va a morir, porque por eso vuelvo y digo, esta señora, yo voy nuevamente a las calles donde crecí y voy a ver a la señora con su pata arrastrándola. Y digo, increíble que no puede durar. Yo escuché un dicho que decía que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero hay gente que le gusta, ¿por qué? Porque sufrir, o sea, es su razón de ser. El día que no sufra, esa persona no se siente viva. Entonces uno dice, increíble concepto de la vida. Por eso vemos el tema. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda? A mí particularmente me ayuda, primero, a entender que todo el mundo tiene derecho a proponer. Que todo el mundo tiene derecho a proponer. Entonces yo digo, no, yo propongo ganar. Entonces, cuando digo propongo ganar, eso no es negociable. No es negociable porque un ganador lo que tiene que es fortalecer todas sus vísceras para no ser susceptible al sentimiento, o sea, no ser sensual. Y eso tiene que ver obviamente con los principios estoicos, así. Ser estoicamente, porque el líder, por naturaleza, parte del principio estoico. Porque obviamente por el hecho de ser líder no significa que no pasan cosas desagradables. El tema no es lo que pase, es cómo se siente uno con lo que le pasa. Ahí es donde está la parte clave, ¿no? Y las cosas que vienen para el fortalecimiento. Vienen para el fortalecimiento de uno como ser humano a la hora que uno dice, o sea que entiendo, desde luego entiendo que debo ponerme a prueba, o más bien las cosas, las circunstancias me ponen a prueba de cómo actúo en consecuencia a las situaciones que se presentan, que se plantean. Entonces todo eso tiene que ver con la coherencia del carácter, porque algo que hace en una persona la información es generar carácter, ¿no? Carácter. Entonces, cuando hay carácter, ojo, hay autoridad moral. Porque cuando hay carácter se puede confrontar. Uno mismo tiene que hacerse su propio autoanálisis. Uno mismo tiene que confrontarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque uno dice, venga, y uno tiene que ser consciente cuando uno se le va yendo como en contravía de uno mismo, porque uno dice, venga, yo estoy haciendo esto, pero estoy inconforme, ¿no? Entonces uno dice, venga, hay algo que no cuadra. Por eso yo pues obviamente digo, pues que la vida nos lleva a ese plano de entender cositas que no podemos entender si no estamos inmersos en algo práctico como esto de poder estar en función de ganar. Y es cómo nos sentimos, cómo actuamos hoy. Cada día tiene 24 horas y cada día hay que vivirlo intensamente, porque de eso se trata todo el ejercicio, y poder entenderlo es fundamental, porque es clave la sinceridad emocional. Mire, la mayoría de las cosas que surgen en nosotros como seres humanos son emociones. Son emociones. Hay una cosa que decimos de labios hacia afuera.
Pero hay otra cosa interna que son las emociones. Porque de labios hacia afuera se suscita la especulación, el engaño, el autoengaño. Y uno tiene que ser sincero, emocionalmente sincero. Sincero, emocionalmente sincero. ¿Y sabe qué hacer con la información? Mire, la información, cuando nosotros vamos desarrollando toda esa parte interna de nosotros vamos volviéndonos como, alguien diría un poco así como medio psíquicos, ¿no? Porque vamos viendo lo que la gente está haciendo, sintiendo, diciendo, ¿sí? Porque vamos leyendo a las personas, las vamos leyendo de tal manera. Entonces yo digo, si uno es capaz de hacer eso, entonces uno es increíble con la gente que tiene conocimiento, que tiene información. ¿Cómo lo verán a uno? ¿Sí me acuerdan? ¿Cómo lo verán a uno? Entonces uno dice, increíble, o sea, ¿por qué? Porque normalmente cuando uno ignora, uno piensa que el resto de la gente ignora. Y ese es un error. Entonces, cuando uno de pronto tiene el grito de conocimiento, uno ya es más precavido, mucho más cauto, porque uno se da cuenta que hay gente que tiene mucha información y hay gente que lee más allá de los gestos verbales, ¿no? Y empieza a entender esa comunicación no verbal, que es la que, ¿por qué? Porque normalmente a veces las personas de alguna manera necesitan una oportunidad, necesitan transformar su vida y obviamente necesitan mejorar su economía, pero no están dispuestos a mejorar su vida ni a mejorar su economía. Porque si una persona tiene un problema económico, lo primero que tiene que hacer es implementar una acción de choque, pero lo que la persona no quiere hacer es justamente eso. Y uno dice, qué raro, qué extraña esa situación, porque lo lógico es que esta persona transforme su forma de pensar. A partir de ese momento en que hablamos sobre el tema puntual, la persona debe ser otra totalmente, pero ocurre que no, la persona sigue siendo la misma con la información. La persona sigue siendo la misma con la información, y ahí es donde uno dice, mi no entender, porque se suponía que uno estaba en la inmundera por ignorancia, por falta de conocimiento, así tenga las maestrías y los doctorados. Entonces, si ya está la información, pues tiene que estar la acción en consecuencia a esa información. ¿Sí me hago entender? Entonces, todas tienen que ver con el conflicto de ganar. El conflicto de ganar. Por eso los procesos son bastante densos, ¿no? Bastante densos, bastante complejos, bastante largos. Es justamente por esa situación que dije al principio. Venimos dormidos y despertar hay que hacerlo pausadamente, porque si despertamos de insofacto podemos quedar totalmente desquiciados, totalmente desquiciados. Entonces es así como empieza la situación. Un problema que se causó mientras crecíamos, ¿no? Viendo tanta incoherencia en los papás, en los profesores, en los adultos, todo eso está implícito dentro de nuestro vientre, ¿no? Ahí en nuestro vientre está toda la situación de todos esos códigos de incoherencia. Por eso nosotros sentimos desde las vísceras y nos sentimos ofendidos muchas veces y por eso mucha gente dice, es que la verdad duele. ¿Verdad? La verdad, pero es que la verdad no tiene por qué doler porque lo que nosotros necesitamos es la verdad. Ahora la pregunta clave es, ¿estamos preparados para la verdad? Ahí viene el carácter. Por eso un sistema educativo y por eso a veces decimos, mire los libros, mire, aquí hay un libro que se llama Escuela de Negocios. Este libro da la yugular, directamente a la yugular. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente no lo lee, porque la gente se siente aludida de isofacto, se siente aludida, entonces uno dice, increíble. El libro va de una, entonces uno dice, no, yo no puedo hablar la verdad porque la gente se va a sentir mal. Es que yo no soy político ni estoy esperando la aprobación de los demás, por eso digo las cosas. Si usted va a ser político, el político le va a decir lo que usted quiere oír. ¿Por qué? Porque él no necesita que usted surja porque no le interesa, ¿no? Entonces, si usted quiere ser simpático, entonces usted sea mediocre y ya. Pero ocurre que en este caso no, ¿por qué? Porque hay una información. Y eso tiene que ver con el carácter. Dar información y hablar con la certeza, con la convicción, eso representa un desafío porque mucha gente se va a resistir. Y claro, si usted quiere masificar, usted tiene que automáticamente ser mediocre. Y uno dice, no, pero es que
realmente yo no estoy para hacer esas mediocridades. Yo voy de frente. Y si voy de frente, entonces ahí empiezan las cosas a ser diferentes. Pero es mejor así. Es mejor así. ¿Por qué? Porque realmente entiende uno que así mismo con mucha gente no quiere dejar de sufrir, porque dejaría de existir, dejaría de ser, dejaría de tener algo en su vida. Así mismo hay mucha gente que no quiere saber la verdad. Así de labios hacia afuera, diga yo quiero escuchar, yo quiero escuchar, yo quiero escuchar. Y todo eso tiene que ver con el conflicto de ganar. Lo único que sé, que es claro, contundente, de acuerdo a los principios, es que toda persona que se determina a ganar, automáticamente ya es un ganador. Lo que quiere decir que esto no tiene nada que ver con gente, no tiene nada que ver con aprobaciones, no tiene nada que ver con eso que llaman certificaciones, porque la única certificación es que usted crea en usted mismo y que actúe en consecuencia, que piense como habla, ¿no? Y haga como habla y como piensa. Eso es básicamente la parte clave, esencial, contundente. Adelante, Andrés.